continuar adorando al Señor. ¿Saben una cosa? Su presencia está aquí. Ven. Su presencia está aquí, iglesia. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Gracias, Jesús. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Oh, oh, oh. Yo sé que estás aquí. 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 Yo sé que estás aquí.
hermanas, hermanos. Privilegio grande poder traer la palabra en esta hora. Les voy a invitar de que abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Gloria a Dios. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos a meditar sobre algunos consejos bíblicos para crecer espiritualmente. Amén, creo que ya lo tenemos. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura de la palabra. Sé que la Biblia, la palabra de Dios, Dios mismo nos habla y nos insta a que nosotros podamos crecer, a que podamos estar en constante avance, en constante crecimiento. Nuestra vida espiritual no es estática, ¿verdad? Sino que va movilizándose y tiene que ir, al igual que todos los seres vivos, pues en esa ley natural, la cual es del crecimiento. Esa es la voluntad de Dios, que lleguemos a ser tal cual Cristo es, ¿verdad? Lleguemos a la estatura de la plenitud, dice el apóstol Pablo, de Cristo. Ese es el propósito de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo le dice a los romanos: no se conformen, no se den por satisfechos, no crean que ya alcanzaron el lugar hasta el cual debían de llegar, no se sientan conformes, sino debe de haber esa inconformidad, esa insatisfacción de saber de que nuestra vida espiritual debe ir en aumento. Como dije, nuestra vida espiritual debe ir en ascenso. El proverbista decía que es como la luz de la aurora, que va aumentando, va creciendo hasta que el día es perfecto. En el caso de nuestra vida espiritual será perfecta hasta que estemos en la presencia de Dios. Hasta el último día que estemos en esta tierra, continuaremos creciendo, ¿verdad? Si tengamos 70, 80, 90 años, siempre continuamos creciendo. O tengamos mucho tiempo de estar en la iglesia también, siempre continuamos creciendo. Entonces vamos a ver algunos consejos que nos da la palabra de Dios para que nosotros podamos crecer. Les voy a invitar que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7. Ahí tenemos el primer consejo que quisiera que viéramos de la palabra de Dios para que nosotros podamos crecer espiritualmente, y es no vivir por vista, sino vivir por fe. Dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Ahí está el primer consejo que nos da el apóstol Pablo acerca de cómo podemos nosotros ir creciendo en nuestra vida espiritual, y es no caminar por vista, sino caminar por fe. Y me llama la atención la primera expresión que dice el apóstol Pablo, y dice: así que vivimos confiados. ¿De qué manera, con qué certeza el apóstol Pablo puede expresar esto, verdad? Así que vivimos, dice, nosotros vivimos confiados, dice el apóstol Pablo. Cuando nosotros nos damos cuenta de todas las cosas que nos rodean, cómo es nuestra realidad, cuando nosotros comenzamos a ver el día a día el cual nosotros tenemos que llevar, que bregar en esta vida, sabemos de que en nuestra vida estamos rodeados de problemas, estamos rodeados de necesidades, estamos rodeados de enfermedades y estamos rodeados de tantas cosas que vienen a nuestra vida y que no vienen a alentarnos, que no vienen a motivarnos. Es más, vienen casi siempre a robarnos la confianza. Cuando nosotros vemos las noticias, ¿verdad? Más que todo nosotros, lejos de ganar confianza, lo que ganamos es perder la confianza, generar duda, inestabilidad y
falta de fe a nuestras vidas, nos vienen a robar la paz, nos vienen a robar la tranquilidad y decimos, ¿qué va a ser de este mundo? ¿Qué va a ser de nuestro país? ¿Qué va a ser de nuestra familia? ¿Qué va a ser de mi vida cuando vienen muchas veces las enfermedades a atacarnos? ¿Qué va a ser de nosotros? Con tanta cosa que nosotros vemos alrededor. Sin embargo, el apóstol Pablo decía, vivimos confiados. Nosotros vivimos confiados, dice Pablo. ¿Cómo es que Pablo podía dar esta declaración de que vivimos confiados? Y es que Pablo sabía de que nosotros no somos de este mundo. No pertenecemos a este mundo, sino él mismo dice, somos peregrinos, somos extranjeros en este mundo. Vamos de paso, nuestra habitación no está en este mundo, de manera de que lo que sucede en este mundo no nos debe causar mayor problema. El Señor Jesucristo dijo que Él iba a preparar lugar para nosotros, para que donde Él estuviera, nosotros también estuviéramos. El apóstol Pablo tenía esta realidad tan viva dentro de él. Por eso es que él dice, aunque estamos ausentes al Señor, dice en el texto que leíamos, él está hablando de que en nuestro cuerpo no podemos estar en la presencia del Señor, sino que estamos ausentes al Señor. Sin embargo, podía manifestar esa confianza, podía esperar en las promesas de Él. A través de las experiencias que Dios le había permitido tener a Pablo, él pudo, dice, ir en una cierta parte, hasta el tercer cielo y poder ver cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni le he dado al hombre expresar. Esas son, dice Pablo, las que Dios nos tiene preparados y a todos los que le aman. Ahí está basada su confianza. Por eso es que él podía decir claramente, podemos vivir confiados. Pero también habla de algo bien importante. Está hablando de que nosotros no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. Pero como decía, todo lo que nuestros sentidos nos dicen, todo lo que a nosotros nos rodea, muchas veces nos trae falta de fe. Por eso es que el apóstol Pablo dice, hay algo que el Señor nos ha dado. Hay una garantía que el Señor nos ha dado. ¿Y cuál es esa garantía? Sabiendo de que nosotros no podemos ver con nuestros ojos materiales, con nuestros sentidos materiales, no podemos ver mayor cosa de lo que es el mundo espiritual, y caminamos por fe. Y para que nuestra fe se fortalezca, hay algo que Él nos ha dado, que es la garantía de esa promesa preciosa que Él nos ha dejado. ¿Y cuál es la garantía? El apóstol Pablo dice, tenemos las arras del Espíritu. Precisamente las arras es eso, es una garantía, es como un adelanto de decirle a aquel que va a hacer el negocio, va a decir, ¿verdad? Voy a dejar este adelanto como garantía de que yo voy a comprar este producto para que no se lo den a nadie más, ¿verdad? De aquí queda un anticipo. De manera que Dios nos ha dado esa garantía, esas arras, para que nosotros podamos ver. ¿Y cuál es la garantía que Dios nos ha dado? El Espíritu Santo morando dentro de nosotros. El Espíritu Santo avivando nuestras vidas. El Espíritu Santo dándonos testimonio de que somos hijos de Él. Ahí está el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y en medio de un mundo en el cual nosotros no podemos, como dije, ver mayor cosa del mundo espiritual, allí está el Espíritu Santo, que también es intangible, pero que nosotros sabemos que es real, porque habita dentro de nuestras vidas, porque mora dentro de nuestro ser. El apóstol Pablo dice, esas son las arras del Espíritu. Y es nuestro deber, es nuestro trabajo caminar por fe, no caminar por vista, no dejarnos guiar por lo que nuestros sentidos dicen. Y la fe es contraria a los sentidos. Muchas veces lo que los sentidos nos dicen, lo que la vista nos dice, lo que el entendimiento nos dice es contrario a la fe. Sin embargo, el apóstol Pablo nos llama a que nosotros podamos avanzar, podamos caminar a este mundo, no guiándonos por nuestros sentidos, sino por la fe, inspirados en el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y la fe viene a estar basada en lo que es la palabra de Dios. La fe está basada en la que son las promesas del Señor. Caminar por fe es comenzar no a guiarnos por nuestros sentidos. Se recuerda que Abraham caminaba por fe, basado en la promesa que Dios le dijo. Muchas veces Abraham fue probado, ¿verdad? Ya tuvo que llevar al hijo, ¿verdad? Le dijo, me vas a ofrecer a tu hijo, a tu único hijo.
Y allá iba Abraham caminando, por eso se le llama el padre de la fe, porque Dios le había dado la promesa y de esa promesa él se había aferrado. A pesar de que no podía ver nada, él estaba aferrado a la palabra de Dios. Él caminaba por fe. Él no se guiaba por lo que podía ver, porque no había nada de lo que Dios le había dicho. Él le dijo: deja tu tierra, deja tu parentela y te vas a encaminar hacia la tierra que yo te voy a dar. Pero no había nada de eso. Dios le dijo: voy a hacer tu descendencia innumerable como las arenas. No se pueden contar. Las estrellas del cielo, ¿las puedes contar? No. Entonces así va a ser tu descendencia. Sin embargo, la esposa era estéril. La esposa ya era anciana. Él ya tenía 75 años. Pero él caminaba por fe, caminando en las promesas de Dios, basado en las promesas del Señor. A eso nos invita el Señor, que nosotros podamos caminar basados en las promesas de Dios, avanzando en las promesas de Dios, olvidándonos de lo que nuestros sentidos nos dicen, olvidándonos hasta muchas veces de lo que nuestra mente nos pueda decir, de lo que el enemigo nos dice alrededor. Poner nuestra fe en las promesas de Él y saber de que Él está obrando dentro de nuestras vidas. Si Él ha dicho que va a obrar, podemos tener la seguridad por la fe de que Él está obrando en nuestras vidas. Dice la Biblia que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hay un salmo que habla solamente de eso, ¿verdad? Porque para siempre es su misericordia. Y cuando nosotros confiamos de que Él es bueno y para siempre es su misericordia, y aunque comenzamos a ver que todo alrededor viene en contra de nosotros, nosotros nos mantenemos firmes en la promesa de Dios y podemos decir: Él es bueno, para siempre es su misericordia. Sí, pero estoy enfermo, pero Dios es bueno, su misericordia es para siempre y Él está obrando en mi vida y Él tiene el control de todo. Nada se le escapa a su control. Los gobernantes pierden el control de los países, usted lo sabe, lo ven en las noticias ahí. Comienzan diciendo: voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tenemos esto, lo otro. A la vuelta de 1 o 2 años todo se les escapa de las manos. Pierden el control y tuvieran o no tuvieran intenciones de hacer algo bueno, lo cierto es que terminan no cumpliendo. Sin embargo, tenemos un Dios que jamás pierde el control de todas las cosas. Él continúa teniendo el control. Y aunque parezca que nuestra vida viene en decadencia, parece que los problemas nos rodean, sin embargo, Él continúa teniendo el control. Y ahí debe estar basada nuestra fe, de que Él es bueno, de que su misericordia es para siempre, y que de alguna forma Dios siempre saca en victoria a sus hijos. El apóstol Pablo dice que todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que conforme a su propósito son llamados. Cuando nosotros podemos esperar, podemos tener esa tranquilidad, podemos tener esa paz, que estamos descansando en Él, de que Él continúa en control, de que vamos caminando no por lo que nosotros estamos viendo, no por las circunstancias que nos rodean, las circunstancias actuales, sino por lo que Él va a realizar en nuestras vidas. Me llama la atención lo que decía Mardoqueo a Esther. El pueblo de Israel estaba padeciendo una situación bien difícil. Parecía de que los iban a exterminar. Parecía que ya la orden estaba dada de que había que terminarse al pueblo de Israel. Sin embargo, Mardoqueo llega a platicar con Esther y le dice: quizá para esto Dios te ha llevado a ese lugar. Quizá para esto has llegado. Sin embargo, le dice, en el caso de que no quisieras acceder, en el caso de que no quisieras entrar en el plan por medio del cual Dios salve a su pueblo, de alguna manera, de algún lugar, respiro y salvación vendrá para el pueblo de Israel. Eso es caminar por fe. Él llegó a donde Esther a decirle: bueno, Esther, Dios te ha llevado al reino. A lo mejor para esto Dios te ha llevado. Quizás por eso estás ahí. Quizás de ahí va a venir la salvación para el pueblo de Israel. Pero si no estuvieras de acuerdo, si no va a ser esta la salida para el pueblo, de algún lugar, de alguna forma, de que Dios nos saca de esta, nos saca de esta. De que vamos a salir en victoria, vamos a salir en victoria. De que el pueblo de Israel no va a perecer, no va a perecer. Eso podemos decir nosotros lo que dijo Mardoqueo. Mardoqueo caminaba por fe. De alguna manera, de alguna forma, Dios siempre tiene la solución.
Dios siempre tiene la salida para nuestros problemas. De algún lugar Él siempre sabe sacar salidas para nosotros. Apóstol Pablo decía eso que les mencionaba. Todas las cosas nos ayudan a bien. Ese texto que nosotros sabemos de memoria. Andar por fe es poder ver con los ojos espirituales y descubrir que Dios está obrando a favor nuestro. Claro, con los ojos materiales no podemos ver. No alcanzamos a ver la obra de Dios. Eso lo vemos en la materia, ¿verdad? Y Jesucristo dijo, a Dios nadie le vio jamás. No lo podemos ver. Sin embargo, cuando abrimos nuestros ojos espirituales, nos damos cuenta de que Dios está obrando a favor nuestro. Con nuestros ojos espirituales podemos ver de que Él está obrando cuando caminamos por medio de la fe. Es una elección que nosotros debemos de tomar. Es una decisión que nosotros debemos de tomar. O caminamos por vista y comenzamos a amargarnos. O comenzamos por vista y comenzamos a decepcionarnos. Caminamos por vista, por nuestros sentidos y comenzamos a caer en depresión. Comenzamos a caer en desesperación. Comenzamos a caer en amargura. Pero cuando caminamos confiando en las promesas de Dios, cuando caminamos por fe sabiendo que Él tiene un propósito para nuestras vidas, nosotros vamos con fe, nosotros vamos felices. Hay paz dentro de nuestro corazón. Voy a invitar que vayamos al libro de Proverbios capítulo 9, versículo 10. Un segundo consejo. Libro de Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí hay algo bien importante también que debe acompañarnos todos los días de nuestra vida. Cada día que nosotros caminamos, el primero es poder caminar nosotros con fe, confiando en que Él está obrando en nuestras vidas. El siguiente es este consejo tan importante que nos da el proverbista, y dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando estamos hablando del temor de Dios, estamos hablando de respeto, estamos hablando de admiración, estamos hablando de reverencia y sumisión a su voluntad. El Antiguo Testamento se habla bastante, sin embargo no es exclusivo, sino en el Nuevo Testamento nos habla también acerca de lo que es el temor de Dios. Y el temor de Dios viene como un reconocimiento de la santidad, la justicia y la rectitud de Dios. Eso es lo que es el temor de Dios. Para que exista el temor de Dios debe de haber un reconocimiento de lo que es la santidad de Dios. Estamos hablando de un Dios santo que no tolera el pecado. Estamos hablando de un Dios santo que es justo, que actúa con justicia, que actúa con rectitud. Cuando hablamos de temor a Dios, estamos hablando de respetarlo con reverencia y honrarlo como Dios a causa de su gran gloria, majestad y poder. Te recuerda que el pueblo de Israel aprendió el temor de Dios de la manera más difícil. Dice que ellos le dijeron a Moisés: bueno, ¿cómo está eso de que solo tú vas al monte Sinaí a hablar con Dios? Aquí todos podemos hablar con Dios. ¿Cómo es que solo nos vas a traer el mensaje? ¿Por qué no vamos todo el pueblo, subamos y hablamos todos con Dios ahí? Para que todos sepamos directamente cuál es la palabra de Dios para nuestras vidas. Está bien, les dijo Moisés, ¿verdad? No hay ningún problema. Vamos a subir. Yo le voy a decir a Dios que todos van a subir. Dice que se preparó el pueblo, subieron al monte Sinaí. Todavía no se había manifestado plenamente la presencia de Dios. Dice que de repente el monte comenzó a temblar y ellos parados allí, ¿verdad? Todos llenos de pecado. No se habían santificado de la manera en que Moisés lo hacía. Y estaban ahí cuando ven el monte comienza a temblar. Yo creo que ellos temblaban más que el monte todavía.
ellos dicen que temblaban, no podían estar de pie. Y de repente el monte no solamente temblaba, sino que comienza a humear también. Y de repente, sin que hubiera tormenta, comienzan a llover truenos y relámpagos sobre el monte. ¿Qué dijeron estos hombres? No, Moisés le dijo, sentimos que nos morimos. Sentimos que la presencia del Señor nos va a consumir. Vamos a morir aquí. Mejor vas tú y hablas con Dios y nosotros vamos a esperar ahí abajo. Aquí nos vamos a quedar mejor y tráenos el mensaje. No hay problema, Moisés. Sé tú el vocero. Esa es la manera en la cual el pueblo de Israel aprendió lo que es el temor de Dios. Saber de que hay un Dios santo, saber que hay un Dios justo y que a causa del comportamiento que ellos tenían podían ser consumidos. De esa manera Israel lo aprendió. El salmista dice lo siguiente: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. O sea, el salmista está hablando también del temor de Dios y dice, le debemos temor, le debemos reverencia, le debemos respeto a Dios, porque no estamos hablando de un Dios pequeño, no hablamos de un Dios que podemos verlo ahí, no estamos hablando de un Dios que podemos cargarlo, que podemos construirlo, de que si se cayó lo volvemos a hacer. No, estamos hablando de un Dios que es creador del universo, que es creador del cielo y de la tierra. En otra porción dice el salmista, los cielos de los cielos no lo pueden contener. De manera, dice el salmista, que teman delante de él todos los habitantes de la tierra. Temor de Dios implica reconocer que él es un Dios que no tolera el pecado. Adán y Eva lo aprendieron también de la manera más difícil. Dios les había dicho, de ese árbol no van a comer. Aparentemente sencillo el mandato, solamente era una restricción, solamente estaba probando Dios su obediencia. Sin embargo, no pudieron cumplir solamente eso. Y cuando caen en pecado, dice que se ocultaban de la presencia de Dios, se escondían entre los árboles. Ese es el temor. De esa manera ellos aprendieron lo que es el temor de Dios. Pero el proverbio dice algo bien importante, y es que el temor de Dios debe traer obediencia a nuestras vidas para que nosotros podamos apartarnos del mal. No aquel temor quizás que tenían los israelitas, ¿verdad?, por medio del cual ellos estaban temblando y sentían que iban a morir. Pero sí dice el proverbista que el temor de Dios debe servir para que los hombres, o sirve para que nosotros nos apartemos del mal. El libro de Eclesiastés da un discurso bien precioso acerca de lo que es la vida. Un hombre con gran sabiduría comienza a dar este discurso en el libro de Eclesiastés y comienza a decir todas las cosas que se dan, las injusticias, el porqué de algunas cosas, comienza a preguntarse. Sin embargo, al final del libro de Eclesiastés algo bien importante, y él da un resumen en dos cosas de todo lo que es el libro de Eclesiastés, y él dice cuál es el motivo, cuál es la razón de la existencia del hombre, en qué se basa. Y él dice: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ahí se resume el todo del hombre, en el temor a Dios y guardar sus mandamientos. En estas dos cosas que aparentan ser tan sencillas, dice el autor de Eclesiastés, el predicador, ahí se resume el todo del hombre. Dos cosas bien sencillas que la humanidad no ha aprendido a llevar, no ha aprendido a obedecer, no ha aprendido a cumplir. El temor de Dios tiene un efecto santificador sobre el pueblo de Dios. Viene a permitir que nosotros tengamos esa cualidad tan preciosa que Dios quiere que nosotros tenemos, como es separarnos del mundo. Ese que dice la palabra de Dios, que la palabra misma tiene un efecto santificador. Jesucristo mismo lo dijo. Pero también el temor de Dios tiene ese efecto santificador sobre nuestras vidas y permite que nosotros los creyentes podamos actuar con cuidado en medio del mundo, podamos conducirnos cuidadosamente en medio del mundo, reconociendo que al Dios que nosotros le servimos es un Dios poderoso, es un Dios que no le gusta el pecado,
Es un Dios que quiere que nosotros estemos consagrados totalmente para Él, porque la santidad precisamente se refiere a eso, separados del mundo y consagrados para Él. El temor de Dios es tener conciencia continua de que todo el tiempo vivimos en la presencia de Dios. Ahí está el resumen de lo que es el temor a Dios. Tener conciencia de que todo el tiempo estamos bajo la mirada del Omnipotente. Tener conciencia de que en cualquier lugar, en cualquier momento que nosotros nos encontremos, ahí Dios nos está observando. Ahí Dios nos está mirando. Por eso es que el temor a Dios no va acorde, no va a la par de lo que es la religiosidad, porque la religiosidad actúa de una manera diferente. Dice, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. La religión dice, bueno, hay que ir a la iglesia 1, 2 días, 3 días para la semana, cumplir ahí, ¿verdad?, con el servicio, con todo lo que ahí se desarrolla, y luego volver a la vida normal. Sin embargo, el temor a Dios nos dice que todo el tiempo, las 24 horas, estemos dentro de la iglesia o estemos fuera de la iglesia, estamos delante de la presencia de Dios. Estemos en el trabajo, estemos en nuestra casa, andemos en la calle, vamos en un vehículo, ahí está la presencia de Dios. Ahí está el ojo de Dios observándonos. Ahí está el viendo qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y ahí es donde se manifiesta el temor a Dios. Por eso es que Dios vino para que nosotros tuviéramos una relación con Él. Jesucristo vino no para que siguieran la religión, porque Él les dijo por medio de los profetas, yo le había dicho a Israel, estoy cansado de la religión. Ustedes tienen lunas nuevas, ustedes tienen ayunos, ustedes convocan asamblea, realizan todo el ritual, lo hacen de la mejor manera y regresan y dicen, Señor, ya te cumplimos. Sin embargo, le dice, el corazón está lejos de mí. Por eso es que el temor a Dios es tan importante, porque el temor a Dios es algo interno que actúa de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro como actúa la religión. Porque la religión actúa para el ojo del hombre, lo que el hombre puede ver y dice, esto está bien, esto está mal. Sin embargo, el temor a Dios es Dios quien nos juzga, y delante de Él estamos desnudos, dice la palabra de Dios. El temor a Dios es algo que debe de acompañarnos cada día de nuestras vidas, debe de guiar nuestra manera de pensar, debe de guiar nuestra manera de hablar. Dice la palabra que de cada, valga la redundancia, de cada palabra que pronunciamos con nuestra boca, tenemos que darle cuenta. Cuando hay temor de Dios, vamos a pensar qué es lo que vamos a hablar. No puedo expresar cualquier tipo de palabra, no puedo hablar como los que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. No me puedo expresar de la misma manera. Tiene que haber una diferencia entre el Hijo de Dios y el que no ha conocido a Dios. Pero eso lo hace el temor a Dios. Saber de que estamos siempre delante de la presencia de Dios. El actuar del Hijo de Dios tiene que ser diferente. No puede actuar igual que el que no es cristiano, del que no ha tenido esa relación con Dios, del que no tiene esa relación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, porque estamos siempre a la vista del Todopoderoso y sabemos que andamos en reverencia delante de Él, no solo dentro de estas 4 paredes, sino en cualquier lugar que nosotros andemos, porque los ojos de Dios, dice el salmista, están en todo lugar, están en todo momento, están en cualquier parte que nosotros andemos. Y por muy oculta que nosotros tengamos una plática que no sea agradable para nuestro Dios, ahí está el oído de Dios escuchándonos. Por muy oculto que pueda ser aquello que yo pueda estar haciendo, que quizás mis hermanos no se den cuenta, allá está el ojo de Dios que todo lo ve. Pero cuando hay temor de Dios, esas cosas no suceden. Nos comportamos igual aquí, allá afuera y en todo lugar. Cuando no existe temor a Dios, hay 2, 3, 4 personalidades diferentes. Hay una para la iglesia, hay otra para el trabajo, hay otra para la casa y hay otra para la calle. Se nos olvida que eso es olvidarse de que el ojo de Dios nos persigue en todos lados y que delante de Él estamos desnudos.
y podemos venir a la iglesia, ¿verdad? Pero Dios sabe qué es lo que hemos andado haciendo. Dios sabe qué lugares hemos frecuentado. Dios sabe qué es lo que hemos estado haciendo. Qué es lo que hemos estado incluso pensando. Qué es lo que hemos estado hablando. Qué es lo que hemos estado viendo. Los que estamos en internet ahí, ¿verdad? ¿Qué páginas estuvimos viendo? ¿Qué cosas estuve viendo? Quizás puedo estar yo solo ahí viendo y nadie me está viendo. El ojo de Dios todo lo ve. Y si hay temor de Dios, no tengo que estar visitando páginas que no debo de ver. Hoy con los teléfonos es bien fácil visitar cualquier tipo de cosa, ¿verdad? Antes las revistas de pornografía eran escondidas, ¿verdad? En las escuelas algunos, 2 tenían en cada grado una revista pornográfica, 3X ahí, ¿verdad? Era bien difícil. Hoy cualquiera con un teléfono se mete en una página y ya está viendo todo tipo de cosas. Pero eso no sucede cuando hay temor de Dios en nuestras vidas. No podemos estar haciendo esas cosas en nuestra casa y luego venir y decirle: Señor, te amo, Señor, te adoro. No. Podemos engañar al hombre, pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Dice la Biblia que delante de Él estamos desnudos. Delante de Él estamos totalmente desnudos en todo momento y en todo lugar. Y cada día, si nosotros queremos crecer espiritualmente, el temor de Dios debe de estar en nosotros. No decir: bueno, llego a la iglesia, le pido perdón al Señor y ahí se acaba todo, ¿verdad? Comienzo la relación, comienzo a expresarle mi alabanza, mi adoración. Dice el autor del libro de los Hebreos que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Con Él no podemos jugar. No puedo decir: voy a jugar aquí, voy a ser cristiano, allá no, y le voy pidiendo perdón. No, cuidado. No podemos ser más listos que Dios. Si Él es omnisapiente, Él sabe todas las cosas. Él discierne nuestros pensamientos y nos conoce en lo íntimo, no en lo exterior, ¿verdad? No donde los demás nos ven, sino allá donde nadie puede llegar. Aquel pensamiento oculto que nadie puede ver, aquella intención que está allá en lo íntimo, ahí nos conoce Dios. Dice el salmista: tú amas la verdad, pero no externa, sino en lo íntimo. Debemos de aprender a caminar con temor de Dios para poder tener un crecimiento espiritual. Para finalizar, del tercer consejo de la palabra es que nosotros podamos renovar nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Romanos 12:12, lo voy a leer, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El consejo de la palabra de Dios que quisiera, el tercero para finalizar, es que podamos renovar nuestra mente por medio de la palabra de Dios, que podamos cambiar nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Dice que cuando habla de transformación, leía por ahí algo de un comentarista bíblico, dice que la palabra transformación es la palabra metamorfosis. Y la metamorfosis es la que se emplea para aquellos animales que cambian de estado. Por ejemplo, la oruga, ¿verdad? La oruga, que es un gusanito que anda ahí, pero de repente tiene una transformación y se convierte en mariposa. Algo totalmente diferente. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Debe haber una metamorfosis dentro de la mente. Debe haber un cambio total dentro de nuestra mente. Y no es un cambio que se da de la noche a la mañana. No es un cambio que se va a dar de hoy domingo para mañana lunes, sino transformado, dice, por medio de la renovación. Un proceso constante que a lo mejor va a durar, como dije al inicio, toda la vida. Pero debemos de entrar en ese proceso. Debemos de estar en ese proceso de ir renovando, de ir cambiando nuestra mente. Ese proceso espiritual, así como esa oruga se transforma en una mariposa después de ser un gusanito, eso es lo que puede hacer la palabra de Dios con nuestra mente. Eso es lo que puede hacer la palabra de Dios con nuestros pensamientos. Él nos transforma, como dijimos antes, de adentro hacia afuera. Esa es la transformación que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Y es que lo que nosotros pensamos rige nuestras acciones, rige nuestras actitudes, lo rige todo. Por eso es que muchas veces Satanás actúa dentro de la mente del hombre.
Y cuando la mente, los pensamientos están dominados por Satanás, o hay muchos pensamientos ahí que Satanás nos ha logrado colar y están ahí, es bien difícil que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Pero por eso necesitamos ir transformando nuestra mente. El enemigo bombardea nuestra mente por todos los medios. Si encendemos el televisor, seguramente que no todo es pecaminoso, seguramente que no todo es diabólico, pero en medio de todo eso, Satanás va metiendo sus ideas. Satanás va metiendo cosas que él quiere que nosotros tengamos dentro de nuestra mente. Por eso es necesario que nosotros, como hacen algunos con el agua, ¿verdad?, le ponen un filtro para que vaya purificando constantemente el agüita que se van a tomar, ¿verdad? Hay unos que no la toman ahí del chorro, hay unos que sí lo hacemos así, pero hay otros que no, le ponen un filtro para que ahí vaya quedando todo, para que la puedan consumir. Esta palabra es como un filtro que viene a limpiar lo que hay dentro de nuestra mente, viene a purificar lo que está dentro de nuestro corazón. Fíjese que el Espíritu de Dios utiliza la palabra para hacernos como el Hijo de Dios. Lo que Dios utiliza, lo que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros utiliza para irnos transformando. Dijimos al inicio que el objetivo de Él, el propósito de Él para nuestras vidas es que vayamos cambiando hasta llegar a ser así como fue Jesucristo. Irnos transformando, ir entrando en este proceso. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Con el paso del tiempo, no lo vamos a hacer. Hay muchas cosas que hacemos que no permiten transformarnos o que nos pueden permitir continuar así por muchos años sin llegar a cabo ningún cambio, ningún crecimiento. Solo Dios sabe, ¿verdad?, cuál es el nivel que nosotros hemos alcanzado y nosotros mismos nos podemos evaluar. Sin embargo, el plan de Dios es que nosotros vayamos creciendo y el Espíritu de Dios actúa dentro de nuestras vidas para hacernos crecer. ¿Y cuál es el material que Él utiliza? La palabra de Dios. La palabra, debemos de llenar nuestras vidas con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu venga a convertir nuestros pensamientos, para que el Espíritu Santo venga a obrar en nuestra mente y nos venga a transformar cada día más. Pablo le dice a Timoteo que por medio de la palabra nosotros somos formados, nosotros somos instruidos. Muchas veces decimos es que no estoy preparado para servirle a Dios, es que siento que no tengo los elementos necesarios. Sin embargo, van pasando los años y años y no estoy preparado. 2 años no estoy preparado, estoy nuevo, de acuerdo. 5 años, 10 años, 20 años, todavía no estoy listo y nunca lo va a estar media vez no entre en ese proceso que Dios quiere que entremos. Es que debemos de entrar en el proceso de transformación, porque el tiempo no nos transforma la palabra de Dios, nos transforma el Espíritu de Dios por medio de la palabra de Dios. Pero hay que llevar esa palabra a la mente para que el Espíritu pueda comenzar a obrar dentro de nuestras vidas. Pero si nosotros no le llevamos palabra a la mente, ¿cómo obra el Espíritu de Dios? Si lo que le metemos muchas veces solamente son programas de televisión, ¿verdad?, ahí no puede obrar el Espíritu Santo. No va a transformar el contenido de lo que yo veo en internet, en Facebook, ¿verdad?, para transformarme. Eso no me va a servir de nada. Lo que yo vi en el canal para divertirme un rato, lo que yo leí en el periódico, puede ser que no sea bueno, no sea malo, pero eso no le sirve al Espíritu Santo. Pero esta palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y cuando nosotros le ponemos palabra de Dios a la mente, el Espíritu la transforma y nos va renovando para que lleguemos a ser como el Hijo de Dios. Ahí es cuando nosotros comenzamos a renovarnos, ahí comenzamos a transformarnos, ahí el Espíritu Santo viene a hacer el cambio dentro de nosotros y sentimos realmente que vamos creciendo, que vamos avanzando como la luz de la aurora, que no estamos estancados, que no nos hemos quedado enanos espiritualmente, ¿verdad? Los enanitos, ¿verdad? 5, 10 años, 15, 17, ¿verdad?, ya no va a crecer, ¿verdad? Es un problema que tiene ahí físico, ¿verdad? Espiritualmente, gracias a Dios, no se ve, pero muchas veces nosotros nos hemos quedado y no hemos logrado ese crecimiento. Hasta ahí llegamos, ya no quisimos crecer porque no le inyectamos palabra de Dios a nuestra vida para que el Espíritu haga ese cambio que debe de hacer. Y la mente trabaja con todo lo que nosotros le llevamos, que muchas veces no es adecuado para nuestro crecimiento. El Señor Jesucristo dijo
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es la palabra de Dios. Debemos de continuar creciendo hasta la venida del Hijo de Dios, o hasta que Dios nos llame a su presencia. Que Dios nos bendiga en esta hora, hermanos. Gloria a Dios. Después de haber escuchado esta palabra de Dios que nos ha bendecido mucho a todos, vamos a orar